Hola, con menudas pintas me habéis pillado. Aquí estoy, convirtiendo los residuos orgánicos de mi casa en compost. Menudo invento esto del autocompostaje. Antes sacábamos una bolsa de basura cada día y ahora compostando la materia orgánica 2 a la semana y a veces ni eso. En mi familia procuramos compostar la mayor parte de los restos orgánicos que generamos en la cocina y en el jardín. Y esto supone más de un 40% de nuestra bolsa de basura. ¿No os parece increíble? Y para ello no hace falta más que tener una pequeña porción de tierra donde colocar un compostador. Ya sé lo que estaréis pensando, que no será tan sencillo, que llevará mucho tiempo, mucho trabajo, pero ¿qué va? Es muy simple. Y además, es una práctica que engancha. No veas lo orgullosa que te sientes cuando consigues convertir esto en esto otro. Al fin y al cabo, no hacemos más que imitar lo que pasa en la naturaleza. Pensad en lo que pasa en un bosque en otoño. Hojas y ramas caídas, restos de animales y demás vegetales se van descomponiendo en el suelo, volviendo a formar parte del ciclo de la vida. Es hacer esto mismo, pero con ayuda de un compostador. Mirad, este es un compostador. 2 piezas para cada lateral, una tapa y los pasadores para unir las piezas. Muy fácil de montar. Enganchad una pieza con otra por medio del pasador y colocad la tapa. Por supuesto, no tiene base, ya que tiene que estar en contacto con la tierra. Ya tenemos el compostador montado. Como veis, no ocupa demasiado espacio. Yo lo he colocado aquí, protegido por este árbol y a la vez cerca de casa. Tened en cuenta que conviene protegerlo del sol directo y del viento. Ah, y otra cosita. Os aconsejaría colocar en la base del compostador una malla metálica como esta, para evitar visitas desagradables de pequeños mamíferos. Bueno, ¿y ahora qué? Pues a compostar. Los restos del orgánico que podemos convertir en compost se pueden clasificar en 2 grupos: materia húmeda o verde y materia seca o marrón. Los húmedos son la mayoría de los residuos que generamos en la cocina, como restos de verdura y de fruta, también la hierba fresca, restos de plantas del jardín o de la huerta. Los secos serían la hojarasca, la poda de los árboles o arbustos del jardín, viruta de madera natural, paja. Una recomendación: no utilicéis como materia marrón la poda de coníferas, tardan muchísimo en descomponerse. Recordad este consejo, es muy importante. Tenemos que echar al compostador las 2 clases de materia más o menos en la misma proporción. Y ahora, antes de empezar a compostar, os aconsejo que pongáis una capa de materia seca en el fondo, unos 10 centímetros, a modo de colchón. En un principio os va a parecer que se va a llenar enseguida, pero de un día para otro veréis cómo se va reduciendo el volumen. Parece cosa de magia. Tened en cuenta que cerca del 80% de la composición de la materia vegetal es agua y se evapora. Para haceros una idea, por cada 100 kilos de materia vegetal que introducimos, extraemos de 20 a 30 kilos de compost. No está mal, ¿eh? ¿Pero todos los residuos orgánicos que se generan en la cocina se pueden compostar? En principio sí, carne y pescado son también materia orgánica y son compostables, pero yo me he unido a la recomendación de servicios de Chingudi y he elegido la opción de hacer compost únicamente con materia vegetal. Este compost lo voy a utilizar directamente en mi huerta y en mis tiestos, y prefiero que sea un compost más higiénico, sin la posible presencia de bacterias patógenas, que no tenga salinidad y que no exista el riesgo de olores desagradables. Es importante que los residuos que añadamos al compostador sean de pequeño tamaño. Cuanto más los troceemos, antes se descompondrán. Ya hemos comentado que tenemos que echar tanto verde como marrón, y algunos estaréis preguntando, ¿y de dónde saco yo la materia seca si en mi casa no la tengo? No os preocupéis. Servicios de Chingudi ha acondicionado un espacio en el Garbigune de Araso y otro en el de Acartegui para ir cuando queráis y traer de allí sacos de materia seca. Supone un pequeño esfuerzo, pero es un estructurante estupendo y os garantizará un compost de primera. Si la primera norma es echar la misma proporción de materia verde y materia marrón, la segunda norma más importante es la mezcla. Mezclándolo conseguimos una distribución homogénea entre lo seco y lo húmedo. Y algo muy importante, conseguimos que la mezcla se airee. Y es que el aire es imprescindible para que viva la fauna que descompone la materia orgánica.
Para facilitar esa tarea de mezclado, utilizamos este instrumento al que llamamos aireador. Es una especie de sacacorchos que se usa para mezclar y airear. Mirad cómo funciona. Introducimos su extremo en la pila y vamos dando vueltas hasta tapar el espiral. Después tiramos hacia arriba y sacudimos los residuos que han quedado retenidos. Solo hay que mezclar la parte superior, que corresponde a los últimos residuos que hemos depositado. Por lo tanto, no introduzcáis el aireador más de 20 centímetros en la pila. Hasta aquí es suficiente. En unos pocos días empezaréis a ver pequeños bichitos entre los residuos depositados. Lombrices, larvas de insectos, alguna arañita, los típicos bichos bola, tijeretas. Son parte esencial del proceso de compostaje. Sin ellos no hay descomposición. Podemos decir que son nuestros pequeños trabajadores. Estos llegan del suelo y de las podas y colonizan el interior del compostador. Gracias a ellos y a una gran cantidad de microorganismos, conseguimos que nuestros residuos se conviertan en compost. Lo único que tenemos que hacer es asegurar que tengan unas buenas condiciones de vida para que cumplan con su trabajo. Depositar una proporción similar entre materia verde y marrón para controlar la humedad en un punto ideal. Airear la mezcla por lo menos una vez a la semana. Y alimentar el compostador con restos frecuentemente. Si al abrir la tapa del compostador oliera mal, es porque tiene demasiada humedad, por lo que habría que añadir más materia seca y airear la mezcla. Ojo con la hierba. Si añadimos de golpe mucha cantidad de hierba fresca, esta tiende a pelmazarse y no permite que circule el aire, por lo que en esa capa no habrá fauna descomponedora. Como consecuencia, la hierba se pudre y se suele notar olor a amoníaco. Es mejor dejar secar la hierba e introducirla poco a poco en el compostador. Bien, y ahora os podéis preguntar, ¿cuándo puedo sacar el compost ya maduro? A partir de los 9-12 meses, los residuos más antiguos se habrán transformado en compost. Para comprobarlo, abrid el compostador por la parte inferior y observad su aspecto. No se tienen que reconocer los materiales originales, salvo cáscaras de nueces, huesos de fruta, alguna ramita. Su color será oscuro y tiene que oler a bosque. Si el compost es para la huerta, se puede echar directamente, pero cuando es para un jardín, un tiesto o un bonsái, me gusta cuidar la estética y que el compost esté limpio de cáscaras de huevo, de frutos secos. Entonces yo utilizo un tamiz. Uno sencillito es suficiente. Sacad el compost y dejadlo unos días al sol. Cuando se seque, tamizadlo y veréis que el compost resultante es muy fino. Vuestras plantas crecerán fuertes y sanas porque estáis mejorando el sustrato que las alimenta. Mirad qué plantas tengo este año. Ahora es vuestro turno. Animaos y solicitad un compostador en Servicios de Chingudí, por la web o por teléfono.